Evo Morales, el dirigente cocalero, está planteando que se eleven a 20.000 las hectáreas legales de cultivo, cuando los estudios manipulados por el propio gobierno dan cuenta de solamente 14.000 hectáreas. Y cuando los estudios reales que hizo conocer un proyecto financiado por la Unión Europea daban cuenta de solamente 6.000 hectáreas. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los dirigentes cocaleros. Este dirigente, te voy a decir el apellido, bueno, segundo apellido es Peredo. Este dirigente que hoy día es asambleísta departamental aquí en Cochabamba, él coincidió con nosotros en que este estudio de la Unión Europea solamente daba cuenta de 6.000 hectáreas para el consumo legal. Bueno, lo cocinaron el documento y a principios de este año hemos tenido el dato de las 14.000 hectáreas. Imagínense, 14.000 hectáreas ya cocinadas, ya infladas. Y el presidente cocalero, don Evo Morales, nos está planteando 20.000 hectáreas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a hacer una auditoría rigurosa a estos estudios y vamos a establecer cuánto efectivamente de hoja de coca requerimos para nuestro consumo. Y entonces tendremos claro el panorama. Si hoy día si hoy día tenemos 22.000 hectáreas, está claro que tenemos 8.000 hectáreas excedentarias con el estudio anterior. Bueno, entonces tenemos que fijarnos un programa, una visión económica, productiva, de mediano y de largo plazo, donde lleguemos al punto de cero coca para el narcotráfico. Cuidado, no estoy diciendo cero coca al estilo de Banzer o de Tuto Quiroga. Cero coca al narcotráfico. Esto es vital. Pero además, una política de urgencia tiene que ser controlar un componente que no lo controla nadie, que no lo controla el gobierno, y que sabemos bien que está controlado en el aspecto negativo por gentes vinculadas al poder político, los precursores. Ustedes han debido enterarse, perdón, entre paréntesis, el nombre de este dirigente es, este señor se llama... apellida, mejor dicho, Torres Peredo. Edgar Torres Peredo, exactamente. Él es el dirigente cocalero, Edgar Torres Peredo, hoy día asambleísta departamental, que coincidió con el movimiento Sin Miedo, que el estudio inicial, financiado por la Unión Europea, daba cuenta de solamente 6.000 hectáreas necesarias para el consumo para fines legales de la hoja de coca. Bueno, entonces, ya te digo, este estudio fue cocinado y nos aparecieron después de 2 años con 14.000. Y hoy día, Evo Morales, el presidente cocalero, nos habla de 20.000. Primera cosa, entonces, ver exactamente de qué tamaño es el problema, para que si son 8.000 hectáreas, si son 10.000 hectáreas, si son 12.000 las que requerimos, que en el mediano y en el largo plazo no vaya una sola hoja de coca al narcotráfico, sino las 8.000, las 10.000, las 12.000 hectáreas que producen hoja de coca vayan a los fines lícitos, a los fines legales que se ha establecido. Pero mira, todos los días en este periódico y en todos los periódicos se publican las incautaciones de pasta base. Ya nos acostumbran, ya nos tienen acostumbrados a las fotos donde aparecen como ladrillos o como adobes. Nos hablan de miles de toneladas que se desvían en la Dirección General de la Coca, o que por lo menos algunas se incautan. ¿Dónde están los datos de la incautación de precursores? Un solo dato no existe. Entonces, bueno, una política nuestra va a ser la de, en el corto plazo, hacer un rígido, un férreo control sobre los precursores. Porque no hay cocaína alguna si es que no hay precursores. Y no estamos de acuerdo con esta tontería que ha dicho el exministro Romero, de que Bolivia ya no es un productor de cocaína, sino ha sido un país de tránsito. No, señor, Bolivia es productor de cocaína. Bolivia tiene el enorme problema de la producción de cocaína, y eso tiene que ver con necesariamente los precursores. Mira, esta es la visión.
Una visión de mediano y de largo plazo que tiene que ver con la reactivación productiva del país, con estos fondos de urgencia, especialmente estos 2.500 millones de dólares para la reactivación productiva del agro y, por supuesto, para la diversificación productiva de las zonas cocaleras. Pero ¿qué diversificación productiva va a haber si el Estado y los empresarios no trabajan conjuntamente en la apertura de mercados, en la ampliación del mercado argentino, en la llegada al mercado europeo? Bananos, piñas, todo eso está abierto a nuestras posibilidades, siempre que cumplamos, por supuesto, con los parámetros de calidad y de competitividad. Para eso la inversión pública y la inversión privada. Doctor, frente a estas políticas a las que usted ha mencionado, ¿cuál es la posición en torno a la despenalización de las drogas, ¿no? Estados en Latinoamérica como el uruguayo, por ejemplo, han adoptado esta. Mira, mi criterio personal es favorable. Yo soy abogado y sé que no es por la vía represiva que se acaban los delitos. Hay algunas voces en el MAS y en la oposición conservadora que son cavernarias con motivo de los delitos atroces que hemos estado sufriendo los bolivianos, las familias, los niños, y han planteado la pena de muerte. Y algunos con gran entusiasmo han planteado la cadena perpetua. Y otros un poquito más tímidos han planteado trabajos forzados. Estas son las posiciones más cavernarias y más regresivas, del mismo tamaño seguramente que los delitos aberrantes. Ninguna sociedad va a resolver o va a acabar con el delito fusilando a los delincuentes. Mira, la pena de muerte que todavía tiene vigencia en algunos estados de Norteamérica no ha resuelto el problema del delito. O sea, si se resolviera el problema del delito eliminando físicamente a los delincuentes, hace muchísimos años, hace 2 siglos, ya hubiéramos resuelto como humanidad el problema del delito. Lombroso fue un criminalista italiano que tuvo renombre durante un largo tiempo, porque planteó él de que el delito era un problema genético. O sea, que uno nacía delincuente. O sea, que había personas morfológicas, genéticamente predispuestas al delito, y que lo más sencillo era identificarlos, cometan o no cometan delitos, y eliminarlos, punto. Es la posición lombrosiana del MAS, es la posición lombrosiana del Partido Demócrata Cristiano, es la posición lombrosiana del señor Doria Medina, que plantean trabajos forzados, pena capital, ¿no? Cadena perpetua. Pero por supuesto, mira, mi formación jurídica nos plantea de que toda la política, toda la criminología, toda la ciencia del derecho penal tiene que rediscutir varias cosas. Tiene que rediscutir la función preventiva general de la pena y también tiene que rediscutir la noción de la pena como un mecanismo de socialización o como de resocialización, de rehabilitación del delincuente. Pero yo creo que este no es el tema principal de los bolivianos. Hay que debatirlo. Pero, y en último lugar, finalmente, pero no en último lugar, este es un tema universal. O sea, no tiene ningún sentido. En primer, plantearse un debate que no nos interesa hoy día, que no es premioso para los bolivianos. Hoy día los bolivianos no estamos preocupados, como seguramente lo pueden estar los uruguayos, de que si legalizamos o no legalizamos la marihuana. Este problema no se resuelve en el ámbito de un solo país. La legalización de las drogas en un solo país, el tratamiento distinto, la despenalización, para no hablar porque son 2 figuras distintas. Una cosa es legalizar y otra cosa es despenalizar. Ninguno de los temas tienen destino si es que no es a partir de una línea universal de tratamiento jurídico a las drogas. Y estamos muy lejos de ese momento. Estamos en la batalla, si es que vale la pena darla, de despenalizar la hoja de coca. La hoja de coca ahorita está en la lista de sustancias controladas de la JIFE, o sea, de la Junta Interamericana, de la Junta Internacional de Control de Narcóticos. No, mira, la despenalización es una posibilidad del mediano plazo de carácter universal. No puede ser adoptada por un país. Y en mi criterio, no es una temática que debamos en este momento debatirla en el país. Doctor,
Hace un momento en el campo económico usted mencionaba más Estado, menos Estado. ¿Cuál es el modelo del movimiento? Ni neoliberalismo, ni estatismo. Mira, no podemos volver al esquema neoliberal donde solamente el Estado tenía que oficiar de varita, de oficial de tránsito de las ciegas fuerzas del mercado. Pero tampoco podemos quedarnos en el estatismo actual, en el estatismo burocrático, que supone que todo tiene que hacerlo el Estado y que mejor no haga nada el empresario. Nuestro modelo es un modelo de economía plural, ni neoliberalismo ni estatismo. Una economía plural donde el rol del Estado es un rol estratégico, es un rol de planificación, es un rol de conducción de los sectores estratégicos, como son los hidrocarburos, como es la energía, como son los minerales. Pero donde la sociedad, donde los empresarios, desde los más pequeños hasta los más grandes, tienen que jugar un rol protagónico. Mira la combinación, rol estratégico del Estado, rol protagónico de la sociedad, para que el Estado y los empresarios de todos los tamaños inviertan en productividad, inviertan en maquinaria, inviertan en mercados, inviertan en cadenas productivas, pero para que también ambos inviertan en políticas sociales, de pleno empleo, de capacitación laboral, de seguridad industrial, de formación de parques industriales. Es una concepción distinta, es una concepción no de economía mixta. La economía mixta es cuando se ponen juntos la economía pública y la economía privada. No, aquí de lo que se trata es de que ambas visiones se entrelacen en un solo plan. Por eso el Movimiento Sin Miedo está planteando el establecimiento de los grandes consejos de productores, donde esté el gobierno nacional y los empresarios y los trabajadores, donde esté el gobierno departamental y los empresarios y los trabajadores del departamento, y los consejos de productores locales, donde estén los municipios y estén los respectivos empresarios, donde de manera conjunta diseñemos los objetivos de corto y de mediano plazo, los objetivos de producción, los objetivos de empleo, las prioridades, las cadenas productivas, los mecanismos de llegada a los mercados. Es una distinta manera de ver, además que no la estamos inventando nosotros. Este ha sido la receta, si quiere, este ha sido el mecanismo que han utilizado economías que hoy día ya están entre las primeras del mundo, como Corea. Son mecanismos que también han utilizado en el Brasil, que también los han utilizado en Colombia, en el Perú. Son los mecanismos que han permitido a los países de industrialización tardía generar una industrialización de base ancha, ser competitivos desde los recursos naturales hasta los recursos más manufacturados. Un tema muy ligado al tema económico es el de la seguridad ciudadana. Se habla de un problema estructural en torno a esto. ¿Cuál es la propuesta frente a esta ola de crímenes registrados en el país? Mira, la seguridad ciudadana o la inseguridad, la terrible inseguridad ciudadana que padecemos los bolivianos, tiene su origen en la violencia. La violencia estructural que viene de la pobreza, de la marginalidad, de la discriminación, de la exclusión, la violencia que viene desde el Estado a través de sus agentes, pero sin duda estamos hablando de aquella violencia que proviene de la propia sociedad y que se expresa en las conductas delictivas. Yo quiero decirles esto en primer lugar porque cuidado que estemos pensando que la seguridad ciudadana tiene como única razón, o la violencia o la inseguridad que vivimos, tiene como única razón el delito. Estamos un poquito constriñendo todo nuestro análisis, los que yo escucho, los que yo leo, a la inseguridad ciudadana vinculada con las acciones delictivas. Sí, eso es lo que nos está tocando todos los días. Pero no olvidemos que la inseguridad ciudadana proviene de la violencia estructural de una sociedad injusta, discriminadora como la nuestra, de la violencia que viene de los agentes del Estado que violan los derechos humanos y sin duda viene de la violencia delictiva. Obviamente, las dos primeras áreas generadoras de violencia tienen un tratamiento estructural, tienen que ver con el cambio del padrón económico, tiene que ver con el fortalecimiento institucional, etc. ¿Qué hacemos con el delito?
En concreto, ¿qué hacemos con esta violencia que viene a partir del delito de los delincuentes, que tienen formas de expresión cada vez más aberrantes, o que tienen formas de organización cada vez más mafiosas, o peor, que tienen mecanismos de infiltración en la sociedad? Están llegando a nuestros niños, no solamente con acciones violentas, sino con droga, o que se infiltran en el aparato del Estado, donde el jefe de lucha contra el narcotráfico, una de las formas más violentas de delitos, es encontrado con 4 toneladas de cocaína en el exterior. No, estamos hablando entonces de un fenómeno que está poniendo en riesgo la convivencia ciudadana. Mira, sin dejar de ver este marco más general, el Movimiento Sin Miedo le está planteando al conjunto del país que le demos dimensión nacional a la política municipal paceña de policía comunitaria. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos más de 10 años? Lo que hemos hecho es tener muy claro cuáles son los factores del delito. Saber que los delitos violentos, los que más inseguridad ciudadana producen, tienen que ver con la manera como actúa la sociedad, sus miembros, y la manera como actúa la policía y sus efectivos. Y entonces hemos convenido que la política de policía comunitaria que está en marcha significa que la policía se integra a la comunidad. Han habido otras políticas de algunos colegas míos en el Alto que han planteado las cosas exactamente al revés, de la manera más equivocada. Han planteado la necesidad de policializar a la comunidad. Les han dado pitos y palos para que los vecinos se conviertan en gendarmes. Eso es gravísimo, porque esa no es sino la visión de la justicia por mano propia, o de quienes piensan que hay que aplicar la pena de muerte o los trabajos forzados. Bueno, no, mira, lo que estamos planteando es nuestro programa de policía comunitaria. Policía comunitaria significa que trasladamos de manera permanente a contingentes policiales a vivir en nuestros barrios. Y para esto, lo primero que hacemos es construir estaciones policiales integrales. O sea, que son lugares donde la policía tiene por lo menos catreras, comedores para 30 o 50 efectivos policiales, que se trasladan a vivir al barrio de Muyurina, para decir algo, aunque ya no conozco tanto Cochabamba, yo era cochabambino. Bueno, esto no lo digan. Claro, trasladamos 50 efectivos policiales al distrito de Max Paredes en La Paz. O trasladamos 50 efectivos policiales a la zona sur de Cochabamba. Villa México, puede ser, ¿no? Pero los trasladamos en condiciones dignas. Ellos se trasladan al barrio donde hay una estación policial construida, que tiene comedores, que tiene catreras, donde viven ellos, se les mejoren sus sueldos, se les da el equipamiento suficiente. Y en torno a la estación policial de un distrito, se ponen los módulos policiales, donde se hace la vigilancia. Pero el hecho de que la policía, estos 50 efectivos, se vayan al distrito, al barrio, a la comunidad agraria, a la comunidad indígena, significa que se integran con la comunidad. O sea, que toman relación con los dirigentes vecinales, toman relación con los dirigentes de juntas escolares, toman relación con los dirigentes estudiantiles, toman relación con la gente de la comunidad. Y al mismo tiempo la gente de comunidad establece reglas de convivencia. Es la comunidad de ese barrio la que dice que no hay fiestas más allá de las 2 de la mañana, o que son tolerables hasta las 5. Es la comunidad que dice por qué esa señora que atiende y vende licores a los jóvenes mantiene su tienda abierta. ¿Por qué ese vecino ha alquilado su domicilio para un lenocinio que funciona ilegalmente, que son focos de violencia? Y entonces se da una dinámica de una comunidad que fija las reglas, fija las normas ella misma, y una autoridad que se involucra en la vida de la comunidad. Mira, este no es un discurso, esto es lo que hemos hecho en La Paz. En este momento tenemos por lo menos 6 estaciones integrales policiales, y nos faltan recursos en la alcaldía para poner más estaciones policiales integrales. Y miren lo que nos hace el gobierno centralista de Evo Morales. En vez de tener 50 efectivos policiales, en vez de tener 30 en esa estación integral para que luego sean desplazados a los módulos,
nos deja con 4 efectivos policiales en la estación integral, porque se lleva el resto a sus fines represivos. Entonces, claro, no hay ninguna estrategia nacional, y este es nuestro planteamiento, teniendo una visión integral de los derechos humanos, teniendo una visión integral de la violencia que tiene fuentes en la situación estructural de injusticia en el país, en la violación de los derechos humanos, en la violencia estatal, pero sin duda el problema delictivo tenemos que enfrentarlo de esta manera. Para ir cerrando este primer bloque, doctor, el tema marítimo, ¿cuál es la posición a este? Hemos apoyado, mira, y lo vamos a seguir haciendo. Hemos apoyado la línea gubernamental que ha llevado el tema al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Con una salvedad, y es que no puede quedarse la acción boliviana en el papeleo jurídico internacional y diplomático de La Haya. Al parecer nos escucharon, por lo menos cuando se lo nombró a Carlos Mesa, cuando se lo nombró a Rodríguez Belcé, porque le dijimos al gobierno que apoyábamos toda esta iniciativa, aún sin conocer en sus detalles, porque este era un tema de Estado. El tema marítimo no es un tema de un gobierno, es un tema de todos los bolivianos. Pero juntamente con ello le hicimos una segunda observación. Cuidado que nos quedemos en el tema jurídico internacional. Tenemos que desplegar toda una estrategia. Y le hemos señalado con mucha claridad al gobierno que no hay tal, que no había tal estrategia. Que no teníamos ninguna iniciativa con un otro gobierno que es clave, que es el Perú. Que no había un solo pronunciamiento de parte del ALBA, que supuestamente es el mecanismo de integración con similitudes ideológicas que ha promovido este gobierno. Una sola palabra del ALBA sobre el tema marítimo. Hemos exigido que se plantee este tema en el G77. Y por supuesto, si es que esto se corrige, tendremos una estrategia estatal que nosotros la vamos a continuar, por supuesto. Ya en un segundo ámbito, más relacionado al tema de la coyuntura, Sí. ¿no? ¿Cuál es su opinión en torno al machismo, ¿no? Y esto saliendo a relucir estos últimos hechos que han ocurrido, ¿no? Tanto con Jaime Navarro, candidato a diputado por Unidad Demócrata, él mismo. Acá en Cochabamba se escucharon las declaraciones de Ciro Zavala, candidato a senador por el Movimiento al Socialismo. ¿No? ¿Cuál es la opinión, el punto de vista, el criterio de...? Mira, en nuestra declaración de principios, porque aquí ya no es la opinión personalísima solamente de Juan Sin Miedo, sino es la visión partidaria. Mira, nosotros tenemos un proyecto partidario que viene de hace 15 años. Nuestros planteamientos, nuestros postulados están en documentos que se aprueban de manera colectiva. Y en nuestras tesis, en nuestras declaraciones de principios, está la condena más absoluta al machismo, a la violencia, al adultismo, al sexismo, a la discriminación por razón de género o por razón de opción sexual. Y por eso, el machismo nos parece la más execrable demostración de la violencia en una sociedad que desprecia a lo mejor que tiene, que son las mujeres. Todos venimos de las mujeres. Parecen olvidarse de eso muy rápidamente muchos hombres y muchas mujeres también. El machismo no es una tara varonil solamente, es una tara también de, lamentablemente, algunas mujeres. Mira, lo que tenemos que condenar doblemente es el machismo instalado en las esferas del poder y en las esferas de la actividad política. Mario Orellana está preso. El día viernes vamos a tener una audiencia. ¿Saben por qué está preso? Porque entregó un audio a los medios de comunicación, sin duda también a este periódico, en el que se revelaba el inconfundible y penoso carácter machista del presidente Evo Morales.
No es que en ese audio solamente se decía que el G77 fue parte de la campaña electoral. No, 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 mira, en ese audio Evo Morales decía que especialmente las mujeres en el campo son masoquistas, porque cuanto más les pega el marido, más lo quieren. Ese es el machismo execrable. El machismo que exhibe el presidente Evo Morales, el campeón del machismo de los últimos 9 años en el país. Esta expresión penosa del machismo que se llama Evo Morales, ¿saben lo que cantaba en las coplas de carnaval? Decía que las ministras estaban en los balcones y por eso él les quitaba los calzones. ¿Saben qué decía este machista en las mismas coplas? Que como las Bartolinas tienen fama, él se las lleva a la cama. ¿Saben lo que dijo en una concentración donde había muchísimas mujeres? Que cuando están las mujeres embarazadas es porque Evo cumple. Bueno, este es el machismo, pero es doblemente execrable cuando está en la cúspide de la estructura del poder. Y entonces se entiende pues que un señor que parece que le faltan varios tornillos sea candidato a senador del MAS y que no tenga el menor empacho en decir que los estupros, las violaciones, los feminicidios son responsabilidad de las mujeres. Y que recomendaba a continuación que las mujeres deben aprender a comportarse para evitar las violaciones. Y cuando lo vemos a don Samuel Doria Medina, conocido por su doble moral, exaccionar, presionar, amenazar a una empleada suya con destituirla o con mandarla a Trinidad, por proteger a un dirigente de su partido que antes la había agredido física y psicológicamente a esa respetable señora, nos damos cuenta que no es un tema de izquierda o de derecha, que no es solamente un tema de estatistas o neoliberales, de autoritarios o de millonarios, es un problema de una peligrosísima incultura de todos o de una buena parte de los bolivianos, que tenemos que ponernos de acuerdo al menos para decirle basta, basta al machismo. Hoy día, todos los días muere una mujer en el Alto, todos los días muere una mujer en Santa Cruz, asesinada, violada, asaltada, descuartizada, por Dios. Es que venimos de la mujer. Yo vengo de mi madre, María Teresa. Tengo 2 hijas, tengo 2 hermanas, tengo mi esposa. No, mira, si no hacemos conciencia de que tenemos que revalorizar al varón y tenemos que revalorizar a la mujer como lo mejor que tenemos en igualdad de condiciones. Este país no tiene destino y no lo va a tener mientras un machista nos gobierne y mientras un encubridor de machistas quiera gobernarnos. Esta pregunta está relacionada al tema del proceso electoral en sí. La evaluación que usted tiene sobre el Tribunal Supremo Electoral hasta la fecha, el actuar de esta institución, y cómo evalúa usted este proceso, ¿no? Mira, no hubiéramos querido, no queremos pelearnos con el árbitro. Estamos en una confrontación, en una competencia democrática. Tenemos que derrotar a los machistas de derecha, a los machistas de izquierda, tenemos que derrotar a los autoritarios, a los millonarios, con ideas, con propuestas. No queremos pelearnos con el Tribunal Electoral. Pero ¿qué pasa si en medio de la confrontación, de la disputa, viene el árbitro y nos mete una zancadilla, nos mete un rodillazo, muy parecido a los de Evo Morales? ¿O qué pasa si el árbitro cabecea a nuestro arco y nos mete gol? Por Dios, tenemos pues que quejarnos. Esto es lo que ha ocurrido con el árbitro. La más absoluta falta de credibilidad del movimiento Sin Miedo frente al Tribunal Electoral. Lamento decirlo, pero tengo que hacerlo. Miren, el otro día hemos tenido que iniciarle una acción penal al árbitro, porque nos metió un gol cuando él tenía que administrar el juego, no tenía que patear en contra de nuestro arco. Nos ha sancionado falsificando un spot. Resulta que nosotros hemos hecho un spot muy pequeñito. Es el momento en el que se desató la guerra de las billeteras. Ustedes han sido espectadores de esa guerra desde principios de este año. La billetera de los autoritarios en el gobierno y la billetera de los millonarios con Samuel Doria Medina. Nosotros introducimos un mini spot, no más de
de 20, de 30 segundos. Y el Tribunal Electoral a sola denuncia del MAS, sin notificarnos, en menos de 12 horas, ordena la suspensión del spot, pero acusándonos de un spot que no hemos hecho, acusándonos de haber difundido un spot sobre Bolivia, centro energético de Latinoamérica. Y ese es el titular que tiene el spot, o sea, es una falsedad ideológica. Cuando se lo ha puesto al tribunal allá contra la pared, ha dicho que se habían confundido. Imagínense, estamos en manos de confundidos. Y yo les he dicho, también por confusión se mata, por confusión se roba, y por confusión se falsifica. Lamento decirlo, pero no tenemos la más mínima confiabilidad en este tribunal, que no solamente está parcializado en contra del movimiento Sin Miedo, sino que no es transparente. Hasta hoy día no tenemos el padrón electoral. No sabemos cuántos difuntos van a votar. No sabemos cuántos van a votar 2 veces porque han cambiado de domicilio. No sabemos cuántos menores ya se han habilitado después de haber cumplido 18 años en estos últimos 4 años. Dice que nos van a entregar un mes antes de las elecciones. No vamos a tener el tiempo para hacer las revisiones, los compulsas, porque además recuerden ustedes que todo el tiempo se han negado a entregarnos. Bueno, hemos hecho presión, dice que nos van a entregar. Mira, lo que deseamos de manera muy franca, muy sincera, es de que tomen distancia. Tomen un poquito de aire estos vocales del Tribunal Electoral, asuman que el papel que tienen es un papel que debe trascender los intereses político-partidarios, que no pueden estar sometidos al gobierno, que el resultado electoral queremos celebrarlo, cualquiera sea el ganador. Nuestro espíritu profundamente democrático, después de haber derrocado a dictaduras, después de haber enjuiciado y encarcelado a dictadores, es del profundo, del más absoluto respeto a la decisión soberana del país con motivo de elecciones, pero que sean absolutamente transparentes, que el árbitro deje de hacer fouls, por Dios, que el árbitro deje de parcializarse. La evaluación, don Juan, sobre el proceso electoral hasta la fecha, y el tema Mario Orellana, ¿no?, relacionado, varios de sus candidatos han salido y le han calificado esta acción, declaraciones o acción de la gobernación como guerra sucia. Mira, estamos en desigualdad de condiciones, pero vamos a seguir batallando. Hace 3 semanas estuve en el Chaco, estuve en Yacuiba, era su aniversario. Mucha muestra de simpatía, mucha adhesión. Estuve luego aquí en Cochabamba, en Urcupiña. Estuvimos con Adriana Gil. Mira, llegamos un poquito tarde, fuimos a la gradería y claro, tuvimos que recorrer unas 3 cuadras entre las graderías. Estaba con Adriana Gil. Me imagino que fue dirigida a ella una ovación de la gente que nos aplaudía y que nos saludaba. He estado hace 10 días en Cobija, he estado en Pando, he estado en El Porvenir, he estado en Puerto Rico, igual, gran muestras de adhesión. ¿Para qué te voy a hablar de La Paz, donde he sido alcalde 10 años? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estos 40 días, estas 5 o 6 semanas, tenemos que transformar, tenemos que convertir esa adhesión, esa simpatía en decisión de voto, si es que todavía esa decisión no se habría producido. Hemos visto encuestas, hemos visto análisis, ¿no? Y claro, si alguna vinculación tienen con la realidad de esas encuestas y esos análisis, esta es la tarea nuestra. Tenemos que convertir la simpatía, la adhesión, en decisión de voto. Y mira, seguramente me van a preguntar a continuación qué opino de las encuestas. Son un dato las encuestas, pero no son el oráculo, no son la bola de cristal. No se gana las elecciones ganando las encuestas, porque hoy día si fuera así, y me adelanto de repente a una inquietud de ustedes, hoy día La Paz no tendría alcalde. Claro, tendría alcaldesa. Porque estas mismas empresas le dieron al MAS y a doña Elizabeth Salgueiro 15 puntos por encima de Luis Revilla del Movimiento Sin Miedo una semana antes de la elección. Y saben, le ganamos con 15 puntos. Más reciente, si las encuestas fueran el oráculo, no tendríamos gobernador en el Beni, tendríamos gobernadora. Porque doña Jessica le ganaba con 20 puntos al amigo Carmelo Lenz. Y Carmelo Lenz ganó las elecciones. Pero entonces, miren,
¿Qué le estamos diciendo a la gente? Y les voy a revelar la estrategia, que es muy simple. Le estamos diciendo a la gente, no nos quedemos con este gobierno estancado. ¿Dónde se estancó este gobierno? En el autoritarismo, en la corrupción, en el despilfarro, en la subordinación de la justicia, en la represión en contra de los indígenas. No, no nos quedemos con este gobierno estancado, pero tampoco volvamos al pasado de los Doria Medinas, de los Tuto Quirogas, de los Bansers, de la ADN, que ahora se ha aliado. Además, miren ustedes lo que está circulando en la calle. Y se los voy a dejar para que lo publiquen. No sé si se llega a leer, ¿no? Alianza más ADN. Claro, aquí han sacado el retrato de Banzer, juntamente con un retrato montado de Evo Morales, ¿no es así? No, no queremos volver a este pasado, no queremos volver al pasado de los neoliberales, de los excluyentes, también autoritarios y corruptos. Y entonces, claro, la propuesta es, Bolivia tiene que ir adelante. Y así como les hablaba de algunas de nuestras políticas de urgencia, tenemos 5 políticas de mediano y de largo plazo para construir un país, en primer lugar, productivo. En segundo lugar, con salud, con educación, con seguridad ciudadana, con desarrollo humano. En tercer lugar, un país con autonomías. Vamos a triplicar las transferencias del Tesoro General hacia las autonomías. Hoy día son solamente el 10% del presupuesto. Vamos a hacer que el 30% de las transferencias vayan a las autonomías. Vamos a restablecer plenamente la institucionalidad del país. Vamos a crear el Consejo Institucional del Estado, para que se reúnan una vez al año los presidentes de todos los poderes y planifiquen una agenda institucional para que la coordinación de poderes deje de ser esta vergonzosa manera de llamar por teléfono a los levantamanos del Parlamento o instruirles por fax a los operadores de justicia. Y finalmente vamos a unir el país. Entonces, esta es nuestra visión. Mira, no nos quedemos en este gobierno estancado, por lo que les decía, pero tampoco tenemos que volver al pasado de los Dorias Medinas, al pasado de los neoliberales, de los partidocráticos, también prebendales, también autoritarios. Don Juan, antes de entrar al último bloque donde se va a tocar temas un poco más personales, uno de los objetivos de esta entrevista también era darle la posibilidad a la gente a través de nuestras redes sociales y la plataforma que hemos creado para estas elecciones, a hacer preguntas a los candidatos, acercarse de alguna manera porque es a ellos a quienes se quiere llegar. Tenemos a través de Facebook la pregunta de Augusto Canedo Rivero, que cuestiona: si antes de los comicios usted ve que no tiene opción de ganar, ¿cedería su voto a Tuto Samuel, a quien tenga la mejor opción, o se quedaría sin el voto y dispersando de alguna manera la posibilidad de una oposición sólida? Es la pregunta, don Juan. Amigo Augusto, no hay ninguna posibilidad de dispersión del voto y ninguna posibilidad de que el Movimiento Sin Miedo quiera volver al pasado con estos señores que usted me señala. Le decía hace un momento a estos dos amigos periodistas que no es ni quedarnos donde estamos ni volver donde estuvimos. Respetamos todas las opciones, pero claramente el señor Evo Morales es la opción del estancamiento. Pero la opción de Samuel Doria Medina y de Tuto Quiroga es la opción del pasado. No, queremos formular una alternativa hacia adelante. Y si no tenemos el tiempo, la capacidad o lo que fuere para convertir este apoyo ciudadano que vemos en las calles en voto mayoritario del Movimiento Sin Miedo, seguiremos la construcción de una alternativa hacia adelante. Claro que sí. No es que el Movimiento Sin Miedo nació con estas elecciones, no es que el Movimiento Sin Miedo lo encontró en la calle a Juan del Granado para hacerlo su candidato, o no fue que Juan del Granado encontró al Movimiento Sin Miedo para ser candidato a como dé lugar. No, somos un proyecto político serio, amigo Augusto, y esperemos que logremos que la mayoría de la población apoye esta nueva alternativa. Don Juan, a través de nuestra plataforma también nos preguntan: la conexión a Internet es uno de los mayores problemas que tenemos los jóvenes. ¿Qué propone para mejorar el acceso a la información y la conectividad? Mira, es un tema tecnológico, tenemos que ampliar nuestra banda. En algún momento pensábamos que el satélite ciego iba a servir para eso. Y digo satélite ciego porque los entendidos nos dicen que no puede sacar fotografías. Y cuesta $302 millones. ¿Qué hace un exalcalde como yo? ¿Qué hace un buen alcalde como Luis Revilla con $302 millones?
hace 302 centros de salud de primer nivel, absolutamente equipados para los niños, para los viejos, para las mujeres, no en la luna, en la tierra. Pero volviendo al tema, tenemos que ampliar la banda, tenemos que alquilar los servicios tecnológicos que sean necesarios y tenemos que implantar una banda lo más ancha posible porque tenemos el Internet más lento de América, lo que es gravísimo. Manolo, a través del Facebook también, Manolo Sandy pregunta, en Argentina hay muchos bolivianos y también en otros países. En el sur de este país somos 500.000 de bolivianos que necesitan sus documentos y el apoyo moral de sus embajadores, cónsules y vicecónsules. ¿Qué haría por estas necesidades de los compatriotas fuera de nuestras fronteras? Mira, yo lamento mucho que de los casi 2,5 millones de bolivianos que viven en el exterior, hermanos nuestros, parientes nuestros, solamente 100.000, 110.000 se hayan inscrito. Eso habla también de la distancia que esta nuestra gente querida va tomando del país. Mira, yo he estado en Argentina en carnaval, aproveché el carnaval para irme a la Argentina y estar con muchísimos bolivianos. Y es terrible la situación de nuestros compatriotas, cualquiera sea su nivel económico. Tienen una doble discriminación. Son discriminados por las autoridades argentinas, que los tratan como ciudadanos de cuarta categoría, pero lo que es más penoso, son discriminados desde siempre por las autoridades consulares bolivianas. Desde siempre digo, y es que desde siempre, incluyendo a este gobierno, los cónsules son agentes partidarios. Los cónsules son los desplazados que dejan el gabinete por inútiles, pero tienen que tener una ubicación en el exterior. O siguen siendo los parientes de los poderosos, que van allí a cumplir una lamentable labor. Son las personas acostumbradas al cóctel, a los bocaditos, a las recepciones, y no van a ver cómo viven nuestros compatriotas. Por eso nuestro planteamiento al mundo de bolivianos, esos 110.000 que se han inscrito, es de que sean ellos los que elijan a sus cónsules. Este es el primer planteamiento para nuestros hermanos en el exterior, de que esa comunidad que está empadronada elija entre ellos candidatos, gente que vive en el exterior, para que ellos sean los cónsules, los que conocen de manera directa las penurias, las pellejerías que nos hacen pasar otros gobiernos y estos malos funcionarios. Y en segundo lugar estamos planteando para más adelante una reforma constitucional, para que nuestros compatriotas en el exterior conformen circunscripciones para elegir diputados bolivianos en el exterior que vengan a la Asamblea Legislativa y peleen por los intereses de nuestros compatriotas en todo el mundo. Bueno, esta es la tercera y última etapa de la entrevista. Uno es más relacionado a temas personales, ¿no? Queremos, muy bien. Queremos que nos comenten los que están claro que sí, a través de la web siguiéndonos, el tema de familiar, ¿no? De don Juan de Granada. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Suele hacer los fines de semana? ¿Qué profesión tiene? A ver, la familia es el mayor tesoro de la vida. Debe ser penoso no tener familia. Debe ser penoso no estar con los hijos, esos pocos años, esos 30 años que los hijos están con los padres. Debe ser penoso la soledad de los amigos. No, mira, yo soy privilegiado, como muchísimos bolivianos. Tengo 4 tesoros en mi vida. El primero se llama Juan Roberto. Él tiene 36 años, él es abogado, es mi abogado en estos 12 juicios que el gobierno de Evo Morales, intolerante, sin motivo, me está llevando en contra de mi persona. Bueno, Juan Roberto, abogado, mi hijo mayor. Después está Andrea Mariana, mi segunda hija. Ella es psicóloga, experta en evaluación de proyectos internacionales. Lamentablemente no ha podido conseguir trabajo. Ella apellida del Granado, claro. Y es bien complicadito apellidar del Granado ahora en este país.
Ella está viviendo en Lima hace un año y medio. Mi amor está en Lima, la extraño muchísimo, hablo con ella todo el tiempo en el Face y una vez por lo menos a la semana hablamos por teléfono. Está en tercer lugar mi hija Gabriela Micaela. Ella ha terminado diseño gráfico. Ella es campeona de racket, pero sobre todo es campeona en el cariño, en el afecto. Y mi último hijo tiene 22, Gabriela tiene 23, mi último hijo tiene 22, él está entrando al 4º año de Derecho, voy a tener otro abogado más por si acaso, ¿no? Mira, los 4, mis 4 tesoros, comparten la vida mía todos los días, no el fin de semana, todos los días. No son políticos, no son militantes, claro que son sin miedo, claro que están con su padre en las buenas y en las malas. Y por supuesto, son innegociables las noches de sábado de cine. Mira, todos los sábados somos cinéfilos. Hay veces que vemos cualquier cosita, es cierto. Pero cuando no hay de ninguna manera una película que nos interese, compramos pues varias películas y nos quedamos en la casa con el video. Son innegociables los domingos de racket o de paleta. Somos paleteros. Hacemos equipos. Nuestro equipo se llama los Delgras. Y claro, en los campeonatos ya nos andan diciendo los Desgras. Porque no nos gana fácilmente nadie. ¿No es así? Mira, entonces no, es el tesoro de mi vida. Yo siempre he equilibrado. Mira, es probable que otros padres más afortunados que yo le hayan dado más cantidad de tiempo a sus hijos, a su familia. Pero es probable que yo les haya dado más calidad. O sea, cada minuto es un minuto para compartir con ellos de la manera más intensa. No para hacer estas cosas de los arrumacos innecesarios, ¿no? Claro, yo soy muy cariñoso, ellos son más, mis hijas son más cariñosas que los varones. No, la familia es para mí vital, es la razón de mi vida, la va a ser siempre. ¿Cuál es, usted se declaró cinéfilo en ese momento, cuál es la película más favorita? Mira, yo he visto 2 películas en diversos momentos. Una que es terrible, pero que está muy bien hecha, que se llama El Ente, que es de una posesión. Me gustan las películas, nos gustan las películas de terror. Y una película de ciencia ficción, porque también somos afectos a la ciencia ficción, que es El Hombre de las Estrellas. Mira, son 2 películas bellísimas. Una terrible, ¿no? Es el ente que toma posesión en la casa y la posee regularmente a la madre de unos chicos. Es terrible la película. Y El Hombre de las Estrellas es un platillo volador que cae, que tiene un desperfecto y queda una energía que luego se transforma en una persona y que la enamora a la dueña de la casa donde estaba cerca. Y es una trama bellísima del amor del extraterrestre y del amor de la señora. En cuanto a música. Mira, si me ponen a los iracundos con los Beatles, vivo feliz. Los años 70, los años 80, claro, hay también otras, la música clásica me encanta, ¿no? Mira, yo no estoy sin música, yo vivo en el 3er piso de mi casa, hay un pequeño altillito donde yo moro, donde está Juan Sin Miedo, ahí tiene sus libros, ahí tiene sus archivos, ahí tiene sus fotos, ahí tiene su música. ¿En qué lugar de La Paz? En Sopocachi, en el lugar más bello del mundo, detrás del montículo. Un plato. Mira, ají de cualquier cosa, carne a la parrilla y pastas. Con eso vivo. Un día cotidiano de Juan de Granada. Despierto, si es invierno, o mejor si es verano, me despierto a las 5 o a las 5:15 de la mañana. Estoy a las 5:30 empezando a revisar mis cosas, preparando algunas intervenciones, elaborando documentos, hasta las 8 de la mañana, que es cuando tomamos desayuno. Un poco intermitente porque a veces mi Andrés tiene que salir temprano a la universidad, Gabriela a veces tiene que salir más temprano al entrenamiento, ella es raquetera, como les decía. Mis hijos mayores ya no viven conmigo. Y luego de ello ya la actividad, mira, entre las 9 y las 12, la actividad política intensa o la actividad intelectual intensa, las reuniones, ahora las caminatas en la campaña, y a las 12 en el gimnasio, en el racket, haciendo deporte, de 12 a 1. A la 1 almuerzo en casa, porque despuesito del almuerzo en casa
de 2 menos cuarto a 2 y media, siesta sagrada. Y a las 2 y media ya estamos otra vuelta en actividades hasta las 9 y media, 10 de la noche, hora en que estoy otra vuelta en mi estudio. Y a las 10 y media, esté donde esté, duermo. Un hecho en la vida de Juan del Granado, que recuerdan. 4 hechos imborrables, los 4 nacimientos de mis hijos. Interesante conocer esta otra faceta de Juan del Granado, que seguramente mucha gente no tenía presente y ahora lo está haciendo gracias a esta entrevista y a través de la transmisión. Pero tenemos todavía más preocupaciones de la gente a través de la plataforma y preguntan, don Juan del Granado, ¿qué soluciones plantea para mejorar el sistema de salud en Cochabamba y sobre todo en el Hospital Viedma? Es una pregunta concreta de un usuario. Mira, para el Hospital Viedma, como para el Hospital de Clínicas en La Paz, para todos los hospitales de tercer nivel y de cuarto nivel, tenemos que incrementar por lo menos en el doble el presupuesto de salud. Este amigo o esta amiga tiene que saber que solamente el 4% del presupuesto va a salud. O sea, de 100 bolivianos que tenemos en el presupuesto, 4 bolivianos van a salud. Y entonces no tenemos redes de salud, no tenemos seguro universal de salud. Mira, nuestras redes de salud están integradas por unos puestos de salud que tienen ayudantes de enfermería. O sea que si vamos al puesto de salud nos dan aspirina. No tienen ninguna capacidad resolutiva. Cuando vamos al hospital de segundo nivel, nos encontramos con enormes falencias en equipamiento, en personal, en insumos. Y cuando nos vamos al Hospital Viedma, que es el mejor hospital, o debería ser el mejor hospital de Cochabamba, nos encontramos con hacinamiento, porque como no hay capacidad resolutiva en el primer y en el segundo nivel, todos se van directamente al tercer nivel. Y entonces nos encontramos con hospitales atestados. No es demagógicamente con 8 horas de trabajo. Es por lo menos con el doble del presupuesto. Hoy día, miren, el presupuesto de salud es de más o menos 1.100 millones de dólares. Es una miseria frente a un presupuesto de 128.000 millones de dólares. Estamos planteando por lo menos el incremento hasta 2.000 o 3.000 millones de dólares para salud, para llevar adelante el seguro universal integrado, pero un seguro universal integrado de manera autonómica. Son las redes de salud municipales y las redes de salud intermunicipales las que tienen que ponerse en funcionamiento para atender todas las patologías básicas, con un perfil epidemiológico local. Aquí no son los problemas de salud, son distintos a los de Potosí, son distintos a los del trópico, entonces tenemos que tener un perfil epidemiológico y un paquete de prestaciones que puedan ser atendidas en estos verdaderos hospitales que vamos a construir. Como les decía, no vamos a tener nuevos satélites. Los 302 millones del otro satélite que quiere hacer don Evo Morales, los vamos a destinar a 302 centros de salud de primer nivel con capacidad resolutiva. Los usuarios también están comentando sobre algunos temas controversiales, porque quieren conocer su opinión. Beatriz Brum pregunta, ¿cuáles serían sus políticas respecto a temas como el matrimonio gay, el aborto, y si considera, o cuál es su postura en todo caso respecto al fitness? Bueno, ya hablamos de este tema. Mira, la Constitución, lamentablemente, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y más aún, el mismo artículo, debe ser el artículo 63, prohíbe las uniones libres entre personas del mismo sexo. Mira, este no es un tema partidario, este es un tema que hace a las convicciones. Mi convicción es de que tiene que haber absoluta libertad, con una sola condición, que haya amor. Mira, el matrimonio, la unión de 2 personas, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. La condición es el amor. 2 personas se reúnen en matrimonio o en una unión de hecho para formar una familia por el amor, para darle proyección a la vida en común. Eso no puede estar limitado
a la orientación sexual. Somos absolutamente respetuosos de la orientación sexual en todos los niveles. Tiene que haber apertura en los militares, en los policías, en todo lugar para gente que tiene opciones sexuales distintas. El aborto. Nadie puede estar de acuerdo con el aborto. Imagínate, el aborto es la interrupción de un proceso de gestación. Pero ¿quién puede no estar con el aborto cuando se practica con las condiciones médicas rigurosas frente a una muchachita de 15, de 20 años, violada, embarazada? No, ¿cómo vamos a obligar a esa joven, a esa mujer querida que dé a luz producto de una violación? ¿O cómo vamos a continuar con la gestación de una madre que pone en peligro su vida por una malformación o lo que fuere? O sea, ahí tenemos la figura del aborto impune, o sea que el aborto no puede ser castigado, que es distinto a la legalización. Está claro que además estamos frente a una sociedad abortiva. Miren ustedes la jovencita de 14, de 15, de 16 años, que está estudiando en un colegio y que se embaraza. La botan del colegio. Los padres la castigan. Es esta sociedad la que la está empujando al aborto. Tenemos una sociedad abortiva hipócrita. Condena el aborto, pero además obliga al aborto. Lo tercero, el TIBNIS, que no tiene nada que ver con esto. Somos y seremos defensores del medio ambiente. Seremos aliados incondicionales de la lucha de los indígenas de tierras altas y de tierras bajas por la defensa de sus territorios, por la defensa de sus recursos, por la defensa de sus autonomías. Y seremos enemigos de cualquier proyecto desarrollista que pisotee el medio ambiente y que pisotee los derechos de los indígenas, como lo está haciendo, como lo quería hacer el gobierno de Evo Morales. Además, con negociado. $100 millones de negociado, que lo hemos denunciado ante la Fiscalía. Una última pregunta. ¿Se arrepiente de su alianza fallida con el MAS? Mira, de lo que me arrepiento es de que el año de 1995, el MIR Masas, al cual pertenecía, propugnó el voto en blanco. Fue un error. Y creo que fue un otro error del que fui parte, haber hecho alianza con Gonzalo Sánchez de Lozada cuando éramos del movimiento Bolivia Libre. No creo que haya sido un error haberlo apoyado a este caballero. El que se equivocó es él, porque si no, tendríamos que admitir que la gran mayoría del país se equivocó. Yo creo que Evo Morales fue el que cometió el gravísimo error histórico de haber embarrancado un proceso que debió ser distinto. Mira, del año 2005, yo era alcalde de La Paz, estábamos haciendo un cambio profundo en La Paz, y vino Evo Morales y nos dijo que iba a hacer cambio en el país, para decirlo rápido. Lo apoyamos, pues, ¿cómo no lo íbamos a apoyar? Nosotros venimos de una vertiente de izquierda, venimos de una vertiente socialista, libertaria, defensora de los derechos humanos, defensora de la mayoría de la población. Y eso mismo parecía encarnar más o menos Evo Morales. Lo apoyamos, pues. No fue un error. El error vino con Evo Morales, que muy rápidamente, al cabo de 3, de 4 años, cayó en el autoritarismo, cayó en la corrupción, cayó en la manipulación del poder, cayó en el despilfarro. Es por eso que hoy día somos alternativa al MAS. Pero no somos para volver al pasado, no estamos para volver atrás, estamos para salir adelante. Bueno, don Juan, le agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros. Bueno, era 1 hora, me dijeron, y hemos estado 15 minutos solamente. Ha pasado volando. Ha pasado volando. Sabemos que tiene una agenda apretada, pero ha sido un gusto tenerlo. Gracias. Creo que esta es la idea de que se pueda acercar a la gente a través de las preguntas, de las cuestionantes que tienen todos los usuarios. Y bueno, por último, su despedida para toda la gente que lo está siguiendo. No olvidemos de Mario. Mario está preso por una sola razón, porque Mario entregó a la opinión pública un audio con la voz de Evo Morales, en la cual queda al descubierto la doble moral de quienes nos gobiernan. El pretexto fue un juicio de hace tiempo atrás, y el hecho de que supuestamente no tuviera trabajo. Miren, este es Mario. Estamos haciendo huelga de hambre varias
decenas de militantes del movimiento Sin Miedo y de militantes de la democracia. Vamos a seguir en esta actitud hasta tener a Mario en libertad. Pero los convoco a ustedes, amigos, a sumarse a la rebelión democrática del voto. Hoy día es Mario, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Tenemos que impedir que los autoritarios continúen en Palacio de Gobierno. vamos adelante, vamos sin miedo y especialmente agradecido con ustedes. Chicos, hoy de veras 20 minutos, ¿no?